Bienvenidos a esta inversión en el libro de los jueces del Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a centrar en los capítulos 10 al 12. Nuestra fuente principal, claro, es el propio texto bíblico. Queremos explorar las historias de varios líderes de Israel, Tola, Jair, la figura central de Jefté, y luego Ibsán, Elón y Abdón. La idea es entender no solo los hechos, sino el contexto, ¿no? Una época marcada por esos ciclos de infidelidad, opresión, liberación. Ver qué claves nos dan sobre el liderazgo y las consecuencias de los actos. Exacto. Es que estos capítulos son como un microcosmos muy interesante del libro de Jueces. Veremos cómo surge el liderazgo en momentos de crisis muy profunda, las complejidades de la fe vivida bajo presión y ese patrón que se repite, ¿verdad? El pueblo se aleja, sufre las consecuencias, clama por ayuda y entonces aparece una figura, un juez, que, a menudo era más un líder militar, un libertador, que un juez como lo entendemos hoy. Entendido. Sí, es importante recordar esa función específica de los jueces en este periodo antes de la monarquía. Pues vamos a desplegar el mapa de esta sección de jueces. Empezamos justo después del tumultuoso mandato de Abimelec. Tras Abimelec, el relato menciona brevemente a Tola, de la tribu de Isaacar. Lideró Israel, dice, durante 23 años desde Samir, en Efraín. No hay muchos detalles, pero su presencia marca un periodo. Y le sigue Jair, de Galaad. Él estuvo 22 años. Y aquí el texto se añade un detalle curioso, 30 hijos, 30 asnos, 30 aldeas llamadas aldeas de Jair. Más allá de la simetría de los números, esos detalles, sobre todo los asnos como símbolo de estatus, sugieren un periodo de cierta estabilidad, de prosperidad quizás, asociada a su figura. Una calma relativa. Eso es, quizá una calma antes de la siguiente tormenta. Y esa tormenta no tarda en llegar. Sigue el patrón que ya conocemos bien en Jueces. Leemos que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante el Señor. Sí, y fíjate, esta vez el texto subraya la profundidad de esa infidelidad. Enumera un espectro amplísimo de dioses, no solo los cananeos, Baal y Astaroth, sino también dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón, Filistea. Es casi una renuncia total a su pacto exclusivo, ¿sabes? Un abandono completo del Señor para servir a otros. Claro. Y la reacción divina, descrita como la ira del Señor, es entregar a Israel a dos opresores a la vez, los filisteos por el oeste y los amonitas por el este. Una presión terrible desde dos frentes. Y la opresión amonita en Galaad, al este del Jordán, fue especialmente dura. Y larga, 18 años. Y no se quedó solo ahí. Cruzaron el Jordán, atacaron Judá, Benjamín, Efraín. La angustia era, generalizada. Es en esa situación límite, claro, cuando los israelitas claman al Señor. Y reconocen su pecado. Hemos pecado contra ti. Hemos dejado nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Parece un punto de quiebre, ¿no? Sí, pero la respuesta divina inicial no es un alivio inmediato. Es un recordatorio muy contundente de todas las veces anteriores que los había salvado. De diversos enemigos, egipcios, amorreos, incluso amonitas y filisteos en otras ocasiones. Les dice básicamente: os he rescatado una y otra vez, y aún así me abandonáis. Las palabras son duras. Id y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos. Suena un portazo divino, sí. Una confrontación con las consecuencias de sus elecciones. Es un momento de tensión teológica muy alta, la verdad. Sin embargo, la respuesta israelita es clave. No discuten, aceptan la culpa y persisten en su súplica. Hemos pecado, solo te rogamos que nos libres hoy. Y lo crucial, actúan. Quitan los dioses ajenos y vuelven a servir al Señor. Y ante esto el texto usa una expresión muy llamativa. Dice que el alma del Señor fue angustiada por la aflicción de Israel. Hay una compasión que se impone al final. Mientras ocurre este diálogo espiritual, la amenaza militar es real, es inminente. Los amonitas acampan en Galaad, los israelitas en Mizpa. Y ahí surge la pregunta clave entre los líderes de Galaad. ¿Quién empezará la batalla? Ese será nuestro jefe. Necesitan un líder urgentemente. Por un lado, hombre esforzado y valeroso, pero por otro, hijo de Galaad y de una mujer ramera. O sea, un líder potencial, pero con un origen socialmente complicado. Tan complicado que sus medio hermanos, los hijos legítimos, lo expulsaron para que no heredara. Jefté huyó a Tob, una tierra fronteriza, y allí reunió a un grupo de hombres.
quizás otros marginados, aventureros. Se forjó como líder fuera de las estructuras, ¿no? Pero claro, la necesidad aprieta. Los mismos ancianos de Galad que, permitieron su expulsión, ahora van a buscarlo. La ironía es palpable. Le ofrecen ser su caudillo contra los amonitas. Y la respuesta de Jefté es directa, ¿eh? Les echa en cara su hipocresía. No me aborrecisteis vosotros y me echasteis. ¿Por qué venís a mí ahora en vuestra aflicción? No olvida el rechazo, claro. La negociación es tensa. Los ancianos le ofrecen el liderazgo total. Serás cabeza sobre todos, si vence. Pero Jefté busca una garantía firme. Quiere un juramento ante el Señor de que cumplirán su palabra. Una vez que obtiene ese juramento, acepta. El pueblo lo proclama jefe y caudillo en Mizpa y él refrenda el pacto delante del Señor. Se asegura el respaldo popular y divino antes de actuar. Sí, busca esa legitimidad. Y su primera acción como líder no es militar, es diplomática. Envía mensajeros al rey amonita preguntando el motivo del ataque. Una estrategia interesante, buscar primero el diálogo. Sí, y el rey amonita responde con una reclamación territorial histórica. Acusa a Israel de haberle quitado tierras entre los ríos Arnón, Jaboc y Jordán durante el Éxodo y exige que se las devuelvan. Y Jefté contraataca con un segundo mensaje. Ahí despliega una argumentación histórica y teológica muy sólida. Aquí vemos su habilidad, que va más allá de lo puramente militar. Su defensa tiene varias partes. Primero, corrige a historia. Israel no tomó tierra de Amón ni de Moab, sino del rey amorreo Sehón, y solo después de que Sehón les atacara primero. Segundo, argumenta teológicamente. Fue el Señor, Dios de Israel, quien les dio esa tierra al derrotar a los amorreos. Incluso usa un argumento retórico, comparando con el dios amonita Quemos. No posees tú lo que tu Dios te da, pues nosotros poseemos lo que nuestro Dios nos dio. Es un buen punto. Y tercero, apela al derecho de posesión prolongada. Les dice, Israel lleva 300 años viviendo aquí sin que reclamarais nada. ¿Por qué ahora? Una defensa muy bien construida, sí señor. Intenta evitar la guerra apelando a la razón, a la historia, incluso a la teología del adversario. Pero no funciona. No, el rey amonita ignora sus argumentos. La guerra es inevitable. Entonces leemos que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Se prepara para la batalla, recorre Galaad y Manasés, movilizando sus fuerzas. Y en ese momento de máxima tensión, justo antes del combate, hace un voto al Señor. Un voto que marcará su historia de forma trágica, ¿sí? Dice, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando vuelva en paz, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. En holocausto. Una ofrenda totalmente quemada. Un compromiso extremo, ¿no? Quizás nacido de la desesperación o de un deseo de asegurar la victoria a cualquier precio. Vaya compromiso. Con el voto hecho, Jefté derrota contundentemente a los amonitas. Consigue la victoria militar que le habían pedido. Pero al regresar a su casa en Mizpa, la primera persona que sale a recibirle, jubilosa, con panderos y danzas, es su única hija. El texto lo recalca. Era sola, su única hija. Madre mía, la escena es desgarradora. Jefté rasga sus vestiduras y clama, «Ay, hija mía, me has abatido. He abierto mi boca al Señor y no podré retractarme». Se siente atrapado por sus propias palabras, por la irrevocabilidad del voto. Sí, totalmente atrapado. Y la respuesta de la hija es, sorprendente por su sumisión y su enfoque en la victoria nacional. Le dice, «Padre mío, si has abierto tu boca al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos». Fíjate, vincula su destino al éxito que Dios les ha dado. ¡Qué entereza! Una entereza tremenda. Solo pide 2 meses para ir a llorar su virginidad con sus compañeras en los montes. Lamenta no el morir, sino el no tener descendencia. Jefté le concede el plazo. Al regresar ella, él cumple su voto. El texto es muy escueto pero terrible. Hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y añade, ella nunca conoció varón. Sí. Aunque ha habido otras interpretaciones, ¿no? Sobre si fue un servicio dedicado en el templo o algo así. Sí, se ha discutido mucho. Pero la lectura más directa del texto hebreo, la verdad, apunta a un sacrificio humano literal. Una tragedia inmensa derivada de un voto precipitado.
El relato termina mencionando una costumbre anual de las mujeres israelitas para lamentar o recordar a la hija de Jefté. Es un episodio que plantea preguntas muy incómodas, sobre la naturaleza de los votos, la interpretación de la voluntad divina y las consecuencias devastadoras de ciertas acciones, incluso las hechas en nombre de la fe o la nación. Totalmente. Y cuando parece que la crisis ha terminado con los amonitas, pues surge otro frente, un conflicto interno, esta vez con la tribu de Efraín. Sí, los efraimitas, que era una tribu poderosa y orgullosa, cruzan el Jordán y le reclaman a Jefté muy airadamente por no haberlos llamado a la batalla contra Amón. Se sienten menospreciados, ¿no? Excluidos de la gloria y del botín, y amenazan incluso con quemar su casa. Vaya tela. Y Jefté se defiende, argumenta que sí los llamó, pero que no acudieron a ayudar a Galaad cuando estaban en apuros. Por eso él arriesgó su vida y luchó. Les reprocha su inacción de antes y su oportunismo de ahora. Claro. La disputa de Roal escala rápidamente a batalla campal. Los hombres de Galaad, liderados por Jefté, y además resentidos por antiguas burlas de los efraimitas, los llamaban fugitivos de Efraín, pues vencen. Y aquí ocurre el infame episodio de los vados del Jordán. Los galaditas controlan los pasos del río para cortar la retirada de Efraín. Y para identificar a los fugitivos, utilizan una prueba lingüística. Increíble. Sí, les hacían pronunciar la palabra shibolet, que puede significar espiga o corriente de agua. Pero por una diferencia dialectal, parece ser que los efraimitas no podían articular bien el sonido she inicial y decían sibolet. ¿Y esa variación fonética? Se convertía en una sentencia de muerte. El que fallaba la prueba era ejecutado allí mismo, en el acto. El relato menciona una cifra espeluznante: 42.000 efraimitas muertos. Una masacre intertribal terrible, fruto del orgullo herido, de rencillas antiguas, de la brutalidad del momento. Una barbaridad. Poco después de esto, Jefté muere, tras 6 años de judicatura. Una figura marcada por la victoria militar, sí, pero también por la tragedia personal y el conflicto interno, muy compleja. Muy compleja, sí. Tras la intensidad de Jefté, el texto nos presenta de forma mucho más breve a otros 3 jueces: Ibsán, Elón y Abdón. Exacto. Ibsán, de Belén, juzgó 7 años. De él se destaca su gran familia, 30 hijos, 30 hijas. Y una activa política de alianzas matrimoniales, casando a sus hijas fuera y trayendo nueras de otros clanes. Luego Elón, de Zabulón, 10 años de judicatura. De él apenas se dan detalles. Y hay su riqueza. 40 hijos, 30 nietos, 70 asnos. Otra vez los asnos como indicador de estatus, de una cierta prosperidad. Estas breves menciones cierran esta sección. Hemos pasado de la aparente estabilidad de Jair a la profunda crisis amonita, el liderazgo complejo y trágico de Jefté, la brutalidad del conflicto con Efraín y estas últimas figuras que, bueno, quizá representan periodos de relativa calma o simplemente son menos recordados por eventos dramáticos. Exactamente. El contraste es notable, ¿verdad? Vemos cómo el liderazgo surge de formas muy distintas, desde la riqueza establecida de Jair o Abdón hasta el líder marginado y luego reclamado, como fue Jefté, y cómo la fidelidad y la infidelidad a la alianza con Dios parecen marcar el ritmo de la estabilidad y la crisis. Es un patrón constante. Recapitulando un poco, hemos visto el ciclo completo otra vez: pecado, opresión, clamor, liberación a través de un líder, a menudo imperfecto, como Jefté, y luego, pues muchas veces, una vuelta a empezar. También hemos visto el peso de las palabras, ¿no? Tanto en la diplomacia de Jefté como en su voto fatal y en esa prueba mortal del síbolet, palabras que salvan y palabras que matan. Y quizá lo más impactante es cómo estos relatos no rehúyen la complejidad humana. Jefté es valiente, sí, pero también precipitado. Es un libertador, pero también protagonista de una tragedia familiar terrible y un conflicto fratricida. No hay héroes impolutos aquí. Son figuras lidiando con circunstancias extremas, con su fe, sus fallos y, claro, las consecuencias de sus actos. Entonces, más allá de la crónica histórica o religiosa, ¿qué ecos nos deja esta exploración? Quizás la reflexión sobre cómo las crisis pueden forjar liderazgos inesperados, sí, pero también cómo el poder y la presión pueden llevar a decisiones con costes, bueno, terribles. Y esa tensión entre la unidad necesaria y las divisiones internas que parece una constante, ¿no? Sí, totalmente.
Y una última idea quizás para reflexionar, para quien nos escucha. Estos ciclos de crisis, liderazgo emergente, conflicto, búsqueda de redención, ¿de qué manera iluminan o contrastan con las dinámicas que podemos observar hoy? ¿Cómo lidiamos colectiva o personalmente con las heridas del pasado, con la necesidad de liderazgo en tiempos inciertos y con las consecuencias, a veces imprevistas, de nuestros compromisos y acciones? Son preguntas que estas historias antiguas, la verdad, siguen invitándonos a plantear.